Entonces, ahorita va a ser el de capitalismo, política y arte. Ajá. Va. Espera, debo pensar en Paul Joseph Watson. De hecho, es el enemigo mortal de este H-Bomber Guy. No mames. Sí, o sea, a cada rato H-Bomber Guy hace videos sobre lo pendejo que está. Por ejemplo, estaba Eso podrías decirlo. Ajá, lo estoy diciendo. Por Pero ejemplo, primero vamos a... es una entrada fría. Ah. Por ejemplo, está este video en el que Paul Joseph Watson dice que la soya te hace más femenino porque contiene ciertos estrógenos. Uh-huh. Pero en realidad son estrógenos de plantas, y Paul Joseph Watson es de Infowars, que todo su pedo es que es como un sitio de teorías de conspiración y de mierda. Ahí es donde Paul Joseph Watson postea esos videos. Sí. Entonces, también lo que hacen es vender pastillas, como para hombre, así de suplemento vitamínico para hombre, y así, para hombre, o toallitas tácticas. Sí, yo siempre he pensado que los productos para hombres son las cosas más gays del mundo. Ajá, no, y no pero en el sentido como, ay, qué puto, sino en el sentido de, pues, se me hace como una persona muy femenina, ¿me entiendes? No, es que mira, estas son como toallitas y así es, son básicamente las de Clean Bebé, pero tienen así como ese diseño de reja, como ese que tienen en el piso, ya lo he visto. y metálico y así de toallitas tácticas para el soldado en ti. Es que quiere sobarse su traserito, que es el rojo. Es que yo es lo que digo, o sea, se me hace como un hombre que le... O sea, y no es como en mala onda, pero es como esas cosas de que dices cuando un hombre anda con muchas chicas, que es como para ocultar su homosexualidad latente. Ajá. Un hombre que necesita comprar toallitas tácticas para hombre es una persona que necesita ocultar una homosexualidad latente o una deconstrucción de género latente, o sea. Ajá, es una masculinidad muy frágil. Pero el punto es que a lo que iba es que se pelea con H-Bomber Guy porque dice que sí, la soya, y entonces H-Bomber Guy hizo una dieta de varios meses a base de soya, o sea, comió tofu como 3 meses y regresó y se hizo estudios y dijo, no, pues estoy igual, nada más comí soya y bajé de peso. Voy a comer soya de ahora en adelante. Y entonces dijo, pues en cambio las pastillas que vende Paul Joseph Watson son como bastante malas, incluso como suplementos alimenticios son muy mediocres, contienen soya, y no solo eso, la soya del tofu es una soya de plantas, es decir, los estrógenos son de plantas, no te hacen daño a ti. Pero la madre esta, la pastilla de Paul Joseph Watson, contiene estrógenos bovinos, y eso sí te crecen las boobies. Cagado. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Pornografía, donde hablamos de boobies bovinas y Paul Joseph Watson. Les hablan de Qué Borbón Y Ruth Pérez. y bueno... Y ya olvidamos el eslogan del canal, ¿sabes? ¿Cuál? El del podcast Más inteligente, más estúpido de toda la red. Te sacas un diente. ¿Cómo? Es que no consumo suficiente Brain Force Plus. Ajá. Y bueno, el tema de hoy, tiene que ver con nuestro querido Paul Joseph Watson. Si no lo saben, es corresponsal de Infowars y es básicamente, estoy autorizado a decirlo, pero es como el perezoso de un gringo. O sea, ¿Por qué me preguntas? Pues no sé, es que cuando... No creo que perezoso llegue y nos mande una bomba, o sea. No, pero nos va a ver y igual nos van a insertar. Ay, no creo que nos vea. Tiene una vida demasiado ocupada tratando de ganar dinero para cortarse el cabello como para molestarse enfermos, o sea. Es la soya. No, es que conozco gente que nos ve y luego lo va a rebotar y va a ser un... Bueno, pero el punto es que Paul Joseph Watson es como ese güey, pero en gringo, y vende pastillas. Yo creí que era un poquito más respetable que perezoso de un... Paul Joseph Watson, no, Dios mío, no. Bueno, él por lo menos trabaja en un periódico, ya sabes. No llaman Infowars un periódico. Bueno, un periódico de derecho, o sea, no es un periódico. No, pero es que no es un periódico. Bueno, pero pone noticias. Sí, yo las he visto. Más bien es como fanfiction, ¿no? O sea... Bueno, pero el punto es que es más respetable que un call center. Bueno. Y entonces, ¿a qué iba? Sí, el punto es
que Paul Joseph Watson saca esta serie de videos que se llaman, no sé, el arte moderno nos va a matar y nos va a comer y... Porque marxismo cultural. Ajá, y eso. Y entonces un chavo que yo admiro mucho que se llama Eric Taxon. Entonces Eric Taxon es un güey que hace música y hace videoensayos y es súper bueno, o sea, es súper bueno en lo que hace y lo admiro un chingo. Y entonces él saca este gran video que se llama la Saga Kunst. Kunst es arte en alemán. Y... Strudel. Ajá, gracias. Y todo el punto es como intentar descifrar por qué a la derecha no le gusta el arte moderno. Es decir, por qué se ha popularizado... disculpen. Se ha popularizado tanto esta narrativa de, oh, mira, el arte moderno es un lápiz. ¿A quién le importa el lápiz? Y sin embargo, tenemos a estos ilustradores que dibujan boobies en una forma perfecta y ellos a los que debemos prestar atención. Y miren, todo es tan ridículo porque Ron Mueck existe. Es aburridísimo. No, Ron Mueck me... No, o sea, pero a mí el arte como hiperrealista moderno se me hace muy aburrido. ¿Por qué? Porque yo sí creo un poco en la idea de que cuando la fotografía se creó, o sea, la búsqueda anterior a la fotografía del parecerse lo más al humano y a la realidad, que no era totalmente... que no todas las corrientes lo aceptaban, pero la mayoría de las corrientes era como de, ay, hay que ser lo más hiperrealistas para acercarnos a la realidad lo más posible. Cuando se crea la fotografía deja de tener una función en la pintura de esa manera, porque ya no es un documento real, ya no es un documento como antes que pintabas a la reina o al rey y entonces se suponía que tenías que representarlos, bla, 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 ¿no? Sí. Entonces cuando la fotografía llega, entonces dicen, bueno, la fotografía ya es una captura de lo más realista, entre comillas, del lo más real posible, lo más cercano a la realidad. Entonces el arte empieza a hacer, sobre todo la pintura, empieza a hacer experimentos sobre abstraer, porque entonces deja de tener esa función. Entonces a mí casi siempre todas las artes plásticas modernas después de la fotografía que tratan de ser como hiperrealistas me parecen un poco redundantes, porque siento que sí hay un punto de superación donde ya no deberíamos estar tratando de hacer arte hiperrealista desde el punto de vista plástico. Ajá, digo, estoy de acuerdo en el sentido de la pintura a veces, pero a mí Ron Mueck, en lo personal, Ron Mueck, R-O-N-M-U-E-C-K, hace estas esculturas enormes, así son como gigantes, pero son hiperrealistas. Es como para crear esta figura, esta como maqueta humana, pero también le da cierta sensibilidad, y por eso me gusta Ron Mueck, porque no nada más es una cara, no es nada más como mujeres bonitas, sino son ancianos, son bebés recién nacidos, son personas normales, personas con deformidades. Entonces Ron Mueck maximiza este aspecto, y de hecho lo ha dicho en varias entrevistas, que le dicen, pues haces esculturas tan reales, pero ¿por qué las haces tan grandes? Porque, o tan chiquitos. O tan pequeñas. Porque pues un Ron Mueck puede ser del tamaño de una casa o puede ser de este vuelo y ser como una persona, y es perfecto. Y él dice, pues es que si los hiciera como a tamaño real es como estúpido. No tendría punto, ya hay personas, no necesito hacer esculturas de personas ya. O sea, y por eso me gusta él, pero en lo que sí te doy completamente la razón es que con la llegada de la fotografía, para hacer representaciones plásticas en el sentido de como intentar reproducir la carita humana, ya no tienen punto. Es decir, o sea, los Rembrandt es un gran pintor y Rembrandt es la verga, y nunca jamás vamos a criticar a Rembrandt porque Rembrandt es luz, ni a Miguel Ángel y oscuridad, ni a Rembrandt, ni a Da Vinci, ni a Leonardo, Miguel ni a Rafael, Ángel, Donatello. Y todas las tortugas ninja. No, y también Caravaggio. Que ya habíamos hablado ya había comentado que a mí me ofende mucho que la tortuga niña mujer sea Venus y no sea una pintora. Sí, bien pudo haberse llamado Artemisa, pero ese no es el punto. Sino que todos esos son pintores respetables, son personas de su época y está muy chingón, ¿no? Pero pues sí, ya no hay necesidad de... No me molesta Ron Mueck, o sea, no es así como que lo odie, tampoco creo. No, es bueno. Es muy bueno.
pero honestamente no es así como... No me vendría viéndolo, o sea, no sería así como de, por Dios, no, o sea, simple y sencillamente digo, está padre, pero no es como mi interés, o sea, no es como, si alguien me dijera, si quisieras ver un artista contemporáneo, escogerías a alguien hiperrealista, no sería mi primera opción. Ajá. Y no me molesta, solo no, creo que sería de mis últimas opciones chidas, ¿no? O sea... Sí, no le quito el mérito por el hecho de que sea el que siempre usan para la defensa de las cosas de derecha. Que también eso tiene... Es que es muy triste. Ron Mueck ha dicho, ¿por qué me usan a mí? Yo soy amigo de todos estos escultores que hacen como bloques en el piso y está bien y los amo y hacen trabajo súper chido, pero todos los de derecha es como, miren, Ron Mueck es tan realista. Y nadie le pone atención. Y ¿no? Ron Mueck le ponen mucha atención también. Estuvo en el Met, creo, en el MoMA, o sea, Ron Mueck es uno de los artistas más grandes, o sea, o Spencer Tunick también veo cierto, aunque sí le han dicho, eres un degenerado, ¿para qué pones gente encuerada? Ay, por Dios. Y Spencer Tunick es como lo más light dentro de lo light. Pero bueno, nos estamos desviando. El punto es que el arte, sobre todo el arte contemporáneo, pero también el arte antiguo, siempre ha tenido como una dirección política, y a la derecha, no quiero generalizar, pero sí a la mayoría de la derecha, no le gusta. Y eso es muy curioso, porque normalmente tú como que asumes por... como la primera idea que tienes es que la derecha es muy artística, porque yo creo que tiene que ver eso, o sea, yo sé que tú tenías, digo, ahorita te voy a dejar pero solo voy a poner mi primera idea antes de empezar el podcast, porque puede cambiar el resto del podcast, ¿eh? Estoy abierta a las posibilidades. No, o sea, mi primera idea es que siento que el problema del arte y la derecha no es tanto que el capitalismo, que sí tiene que ver, pero yo siento que es más bien el elitismo en general, porque puede ser elitismo aristocrático, elitismo político, capitalista o lo que sea. Siento que es un elitismo porque el punto es que la derecha quiere mantener como este arte que ya está institucionalizado, como para ellos. O sea, ya sea el realismo, ya sea el clasicismo frente a las vanguardias, o sea, frente al impresionismo, o ya sea como ¿cómo se llamaba? El tenebrismo frente al clasicismo, o sea, todas estas cosas que ya están institucionalizadas a lo largo de los años. Siento que es como de la derecha diciendo, no puedes meterte con eso, y tú que eres un naco revolucionario, güey, no te puedes meter no puedes ser artista. O sea, yo siento que más que por capitalismo, siento que es más por elitismo, sea cual sea el sistema de poder en el lugar. Y yo creo que hay como dos cuestiones. Yo me voy a soltar. Pero, uno. Es... Y quiero con este podcast como desactivar para siempre la idea de... Porque sí me ha tocado que, por ejemplo, una vez antes, tanto en Porno como en Dem, solía poner pinturas. Y uno de mis pintores favoritos es Rothko. Para mí es como una de las figuras principales del arte moderno. Yo creo que ese güey... Yo creo que ese güey es como alguien que se va a ver y se va a estudiar y se va a apreciar por toda la historia. Rothko es increíble. Pero mucha gente va y me dice, güey, ¿por qué chingados vale como 7-8 mil millones un Rothko? Y Rothko es uno de los pintores más caros de la historia. Lo cual es irónico. Exacto, lo cual es irónico porque Rothko era un sociocomunista, o sea, el güey siempre... Y por ejemplo sus pinturas, creo que Magenta sobre Rojo, que es una de sus más populares, su punto era darle asco a los millonarios. Su punto era como crear una imagen, bueno, no una imagen, como una combinación de colores que causara desagrado. Y si la ves y tiene como esta propiedad como de un órgano expuesto, es muy interesante la manera en la que usa el color para darte estas como ideas. Sí, pero y todas las que no recuerdo para qué restaurante era, que creo que al final no las pusieron, creo que fue 6. Para el Four Seasons, que eran 6 y que se supone que era así, que le iban a pagar, y lo que él hizo como para burlarse de los que estaban allí y los que lo estaban contratando, era hacer unas pinturas que representaran el asco que sentía él y
provocar asco en los comensales mientras estaban en el restaurante, porque era un restaurante de élite, ¿no? De una cierta clase social. Entonces, pues, bueno, quiero hacer una aclaración aquí, que hay que ser muy claros que lo bonito no necesariamente tiene que ser arte. O sea, hay arte que no es necesariamente bonito, hay arte que es grotesco, hay arte que incluso podrías decir como feo, pero sin embargo es un concepto artístico. Pero ahora no vamos a meter en eso porque sería como una discusión estética, y las discusiones estéticas nunca llegan a ningún punto. O sea, sobre todo entre nosotros, porque tú apoyas a Belinda Lesper y estoy a punto de decirte por qué estás mal. Ya, cállate. Porque bueno, en cuanto a la crítica económica del arte, que vamos o no, pero hay dos dimensiones. Estas dimensiones son contradictorias, pero hay dos dimensiones en las cuales puedes ver al arte moderno desde un punto de vista económico. Número 1, no debería costar lo que cuesta. Y es un punto muy cagado que hacer cuando yo siempre estoy defendiendo Rothkos y Kandinskis y todas esas obras de arte que la gente siempre me avienta la cara y me dice: ¿y por qué eso cuesta $200 millones en la galería del Met? La vendieron y rompió récords. Hay niños pobres en la calle. A lo que yo te digo, sí, tienes razón. No debería costar tanto. No debería costar nada. La mitad de esos artistas eran comunistas, la otra mitad lo vendían por pendejos, y nunca los precios subieron tanto cuando el artista estaba vivo. Ninguna obra de arte debería valer tanto. Ninguna obra de arte debería tener valor, porque son objetos a la humanidad, pero lo que sea. Sí, porque ahí sería como, o sea, el valor monetario de una obra de arte es una contradicción estética y filosófica muy grande. Ajá, sobre todo, por ejemplo, Rothko, que era como el rojo más rojo. No, pero me refiero, bueno, nada más para poner como entre paréntesis, porque son valores totalmente diferentes. Es como si... o sea, yo sé que va a sonar como ultra cliché, pero es como si dijeras, ¿cuánto cuesta tu felicidad? O sea, yo sé que suena como anuncio. Aquí va a empezar la cadena de tu tía. No, anuncio de... Volveré. No, o sea, anuncio de Alpura o algo así. Pero o sea, me refiero a que estamos valorando algo que no tiene un valor intrínseco. Ajá, intrínseco, y de acuerdo a la teoría capitalista o liberal, no tiene un valor, porque no tiene un valor, quieren integrarlo como con un valor de producción, un valor de materiales, no recuerdo los nombres, ¿cómo se llaman? O sea, hay 3 valores fundamentales, tengo entendido, para darle un precio a algo, que es el valor de cambio, que es el valor que, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Ajá, ¿cuánto cuesta? O sea, por ejemplo, tú dices, esto es de Nintendo, y como es de Nintendo, cuesta más que si fuera el mismo juego, pero lo hiciera una compañía que no es tan importante, ¿no? Digo, sabemos que esto es otra cosa, ¿no? Pero esto es de Nintendo y por eso cuesta más, o esta computadora es de Apple y por eso cuesta más, ¿no? Ese es el valor de cambio. Está el valor de... Es que no, la verdad no me acuerdo, o sea, los nombres específicos. Sí, el valor bruto, que es por material. Ajá, que es por material y por producción. El valor de cambio, que es... Y el valor sentimental, creo. No, y el valor de... y el otro... uno era de producción, otro era por como el valor que cuesta en el mercado, digámoslo así. Ajá. Como de ya el intercambio como general que hay. Y otro es el valor que se le da como por publicidad, por marca, por todo esto, ¿por ¿no? quién es? Entonces quieren encuadrar así al arte moderno. Al arte, pero bueno, termina de eso y ahorita explico por qué hay esa relación. Y de hecho, pues es la razón por la cual pues la gente de ultraderecha como Paul Joseph Watson y Dom y todos ellos y Avelina Lesper, pero por eso es que ellos odian tanto el arte moderno, porque ese es mi punto 2. O sea, mi punto 1 era de que el arte moderno no debería valer tanto, pero el punto 2 es, vale tanto, y eso como que le choca le hace cortocircuito a la gente como más capitalista, menos interesada en el arte, porque pues todas las personas como más autoritarias son naturalmente anti-arte. Hitler lo era, Stalin lo era, que si bien es, bueno,
Sí, pero es que vamos a pensar en esto como el cuadrito. Prefiero pensarlo como en el cuadrito de autoritarismo derecha-izquierda. ¿Cómo se llama? Es el cuadro de... Ah, sí, la tabla política, algo así. Ajá, la tabla política, que es como autoritarismo de izquierda, autoritarismo de derecha, autoritarismo... ¿cómo se dice? Liberal, o bueno, más libre, de izquierda y de derecha, ¿no? O sea... Sí, y bueno, pues Stalin no era tan autoritario, pero es que, bueno, es complicado, sí. Pero sí, o sea, personas como él, como Hitler, como Mao, como muchas personas en México. Como el de Corea del Norte. Como el de Corea del Norte, como... Ay... Como la derecha mexicana. Ajá, como López Portillo. Como Trump. No apoyan el arte moderno porque, bueno, choca contra sus ideas de la estética, porque no están educados, por lo tanto no entienden la variedad estética, y por lo tanto todo tiene que ser como exquisito y precioso y oro todo el tiempo. Y bonito. Que la mayoría no lo es. O sea, pero me refiero a que es bonito. Bueno, pero... Ajá. Y la segunda razón por la cual a la gente de ultraderecha no le gusta el arte moderno es porque pone a prueba o pone en jaque esto que tú llamas como el valor intrínseco del objeto. Es decir, si un artista hace un montón de ladrillos y pone su discurso como de la no significación. Eric Taxon lo pone en su video, no me acuerdo cómo se llama el artista, pero es un hombre que hace solo ladrillos y su significación es la no significación. Es decir, el güey es súper abstracto y todo su punto es como estoy intentando crear objetos sin significación, crear la nada, crear como el fenómeno del hombre flotante, pero como en año. Y lo cual es interesante, pero entonces llega el momento de darle un valor, que bueno, es culpa del capitalismo, y el valor es muy alto, tantos millones. Y entonces la derecha se cuestiona, pues como, o sea, no hubo un trabajo real. Es decir, ves a un Leonardo y sabes que le tomó años. Conoces la historia, le tomó años pintar la Gioconda o la Última Cena o cualquiera de sus frescos, que se tardaba tanto que el fresco se chingaba. Porque le valía verga también. Ajá, era un... Bueno. O un Caravaggio, que eran como estas cosas impresionantes y que se tomaba meses escogiendo sus modelos, haciendo sus bocetos. O un David, por ejemplo, que los David son así inmensos y más grandes que lo grande y tienen un valor intrínseco de producción. Es decir, o sea, una persona se sentó y estuvo horas y felices días rayando la misma tabla hasta que salió este objeto que es hermoso y es estético y es exquisito. Y en cambio con el arte moderno son cosas menos cuantificables. Es decir, por ejemplo, un performance no le puedes poner precio. No puedes traer a Yoko Ono así de una negrita. Gracias. Y es irrepetible, aparte, es efímero. El arte contemporáneo, más bien el arte contemporáneo. Sobre todo los performances. Ajá, son efímeros. E incluso este tipo de cosas como las ¿cómo se dicen? Cuando... se me olvidó el nombre. ¿Cómo se dice cuando, por ejemplo, esa que era una fiesta? Es una... ¿La Chapelle? Ah, los happenings. Ajá, pero no sé, en español. Es un, ¿cómo? Tiene una palabra. O lo de la cama, que era la cama, pero es un, hay un montaje, no. Es un... ¿Performance? No, es que no es performance. O sea, porque no es alguien actuando, es algo que se... Ah, ya, ¿una apuesta? Sí, una... Llámalo happening. No me gusta en green. No, ahí está una palabra. Que de hecho lo acabo de leer porque dice este cuarto que es un cuarto blanco. Es un instalación. Una instalación, exacto. Sí, las instalaciones. O las instalaciones. Las instalaciones también, a la hora de que las quitas del lugar, aunque las vayas y las pongas en otro lugar, muchas veces no mantienes el momento efímero, no lo capturas. Sí, su momento, o sea, y no puedes, o sea, es casi imposible que tú puedas poner exactamente las cosas de nuevo, ¿no? O sea... Y esa es como la fuerza del arte moderno, ¿no? O sea, no puedes darle un valor intrínseco relacionado a valor. Y sin embargo se lo han dado. Y muchos artistas han jugado con ello. Por ejemplo, Warhol jugaba con ello, Dalí jugaba con ello, que bueno,
Dalí llegó a ser charlatán, pero también tenía como... Por ejemplo, a mí siempre me encantó esa movida que él hacía de que no te vendía pinturas, te vendía firmas. Entonces, te daba un papelito que decía Salvador Dalí. No, y eso se me hace como una forma de performance como muy, muy fina. Y no sé, o sea, bueno, ahorita que lo estoy cantando, porque ya quedamos, yo creo que más allá de que el arte contemporáneo no tenga como o sea, que valga tanto, o sea, obviamente sí, con esta contradicción que planteas, pero creo que también tiene el hecho de que yo considero que el problema es que el capitalismo quiere darle un costo a algo que no puede tener un costo. Ajá. O sea, es el arte en sí, así se hace una... Así que también por eso se encabrona Avelina Lesper, porque es como de... Nadie trabajó en esto, no puede tener valor, es una mierda. Por eso, pero no, o sea, tú vas a un fresco medieval, ajá, aún a pesar de que tú puedes decir, oh, se trabaja así, es arte, no puede tener un valor. O sea, es filosóficamente una contradicción. Sí, una contradicción filosófica el hecho de que tenga un valor monetario, ¿no? Pero ¿no crees que entonces, o sea, qué pasaría con todos estos artistas contemporáneos? Porque también el arte contemporáneo está institucionalizado. Ajá, claro. Y también esas instituciones están basadas en formaciones capitalistas, donde tú ves que Sonamaco cuesta 250 pesos el boleto o más. Ah, sí, eso no es nada. O más cuando vas a los murales de Bellas Artes el domingo y te sale gratis. Bueno, claro, Ruth, estoy hablando de... Bueno, claro, Ruth. Estoy hablando de buenos artistas que comprenden su dimensión dentro de su espacio. Por ejemplo, Ai Weiwei o el propio... ¿Quién va a regalar eso? Estás destruyendo mi mesita, mi banco. Sí. O el propio Ron Mulek o digamos Warhol o Dalí. O sea, te estoy hablando de artistas que comprendían su posición. Pero por ejemplo Yoko Ono, digo, yo no sé, Yoko Ono no estoy seguro. O sea, Yoko Ono nada más por ejemplo. Pero por ejemplo Yoko Ono, o incluso el mismo Andy Warhol, que hay una contradicción. Entiendo a Andy Warhol porque podríamos considerarlo como el comediante. Ajá, exacto. Él entendió la broma de que todo lo que él hiciera se iba a convertir en un objeto del capital, entonces convirtió a todo en un objeto artístico, o sea, y por lo tanto en un objeto del capital. Lo entiendo, o sea, entiendo esa posición, pero por ejemplo hay artistas dentro del arte contemporáneo que son totalmente capitalistas. Sí, claro, los hay. Entonces ahí, ¿cómo funciona? No, es que esto. Ajá, ¿cómo funciona? Pues es que la teoría artística es muy cagada porque no puedes, es teoría, no puede ser la ley artística. Sí, claro. Porque no puedes decir esto. Pero ¿qué posición habría ahí frente a estos artistas que son capitalistas y al mismo tiempo contemporáneos y que sí están recibiendo, o sea, que sí están planeando? Como los de Sonamaco que ponen su axila. Ajá. Eso se están preguntando, ¿no? En general, puede ser Yoko Ono o puede ser un montón de artistas que simple y sencillamente el mexicano Cruz Villegas. Ajá. Ay, que es pésimo. Pues la verdad no sé qué dimensión ocupan ellos. Te digo, es una contradicción entre un objeto que no debería tener valor, pero lo adquiere por ser artístico, pero es demasiado, pero no es demasiado porque de todos modos el hecho de que valga eso es parte de su propio mensaje. Es decir, es muy raro. Pero lo que sí estoy... es que es complicado. ¿Por qué me pones en jaque? No es justo. Pues tú empezaste con Avelina Lesper. Es que ella es pésima. No sé, mira, yo tengo Está empujando ideas protofascistas y a ser yes. Pues sí. Pero por otra parte también es lo que yo me quedo pensando. Está así de gritar, marxismo cultural. Por eso, pero por otro lado, mira, yo no estoy de acuerdo en esa posición. O sea, en lo que yo estoy de acuerdo, y ya lo he dicho muchas veces y creo que nunca me has hecho caso. Sí, tengo caso, no me gusta comer. No es que yo considere que Avelina Lesper es la última que tiene todas las palabras, ¿no? Pero sí Qué bueno. No, o sea, pero sí estoy muy de acuerdo con ella en el hecho de que no puedes tú como persona X, así vas caminando por la calle y se te ocurre denominarte artista, no en el sentido de que no seas libre, sino en el sentido de que
de que hiciste, o sea, de que hiciste el Quijote con rayitos. Con drippy. Ajá, y ya por eso dices, no, así yo soy artista, ¿no? Ah, no, claro. O que sea, no, o sea. a eso yo en ese sentido estoy de acuerdo, o sea, que el artista es una persona al que lleva una maestría. Y puede ser una maestría tanto en pintar hiperrealistamente o hasta pensar en concepto. Sí, porque pues ese es el tema del arte contemporáneo. Ahora, pensar. yo lo que no estoy de acuerdo y en una cosa que yo siempre he repetido mucho y en ese aspecto sí estoy como muy en jaque con Avelina Lesper, que creo que también tiene que ver con no solamente con la política capitalista, sino con la política occidentalista. O sea, tenemos una visión del arte muy occidental. Sí. O sea, es histórico el hecho de que a partir de la época como humanista, un poquito en la medieval, un poco antes, nosotros tenemos una visión occidental centrada en el humano. Somos humanocentristas, ¿no? ¿Cómo se dice? Antropocentristas. Nosotros somos antropocentristas a partir de esta visión donde lo humano, ajá, la visión humana es la principal. Me explico, o sea, porque nosotros entendemos el arte de la manera más lógica que tenemos, cómo vemos nosotros la vida. Sin embargo, hay otras posiciones, por ejemplo, la posición más clara, o sea, la más obvia, por ejemplo, diferente a la de nosotros, es la posición más teológica del Islam. Uh-huh. En el Islam, en primer lugar, no puedes hacer, aunque sí hay artistas que lo hacen, pero no puedes imitar, y por ejemplo, ellos no pueden ser hiperrealistas, porque... no pueden ni siquiera representar. Ajá, o sea, ¿sí representan? No, ni siquiera en dibujos. Sí, se puede porque sí tienen dibujos, pero si vas a representar en dibujos, tienes que ser lo menos realista que se puede. Porque se dice que imitar como la creación de Dios es un pecado, es porque estás tratando de ser como Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces... y es también como un insulto, como mentar a la madre de Dios de, mira, hice esto. Ajá, exacto. Entonces ellos sí pueden, o sea... idealmente no deben hacer representaciones, pero cuando las hacen tienen que ser lo menos realistas del mundo posibles. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la perspectiva, que es una invención antropocentrista, que es la perspectiva de la manera que representamos, por ejemplo, que los objetos sean más pequeños a lo lejos, que la perspectiva. La perspectiva, ¿no? Esta idea es antropocentrista. Ellos, por ejemplo, su perspectiva se basa en sus posiciones de poder. Ajá. Por ejemplo, las pocas veces que representan a Alá, o más bien a Yahvé, a Mahoma. Sí, perdón. Las pocas veces que representan a Mahoma siempre tiene que estar en una posición más alta, aunque sea del mismo tamaño, es una posición más alta, o a veces es más grande. Uh-huh. O sea, porque ellos no... y podríamos ir y ver y decir, ay, pues qué tontos, o qué principiantes, o qué forma de dibujar tan como básica, ¿no? Pero en realidad no es porque ellos no pueden dibujarlo, sino porque teológicamente, en su visión filosófica, el arte debe ser así, ¿no? Sí. Entonces... los europeos no inventaron la perspectiva sino hasta el 1400. Ajá, entonces, pero más allá de que sea porque están adelantados o no son adelantados, es por una perspectiva filosófica que ellos tienen, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, Asia tiene varias perspectivas de representación, el Oriente tiene varias perspectivas de representación, África tiene varias perspectivas de representación, y México claro, prehispánico tenía varias perspectivas. Como hay perspectivas de representación, también hay perspectivas económicas en las cuales se toma cada forma de arte. Pero a lo que iba con esto, ajá, era que el punto es que el arte contemporáneo está empezando a analizar esa forma de perspectiva, o sea, empieza a dejar de pensar, bueno, mi perspectiva antropocentrista no es la única y yo puedo jugar con otras perspectivas de representación, ¿no? O sea, simple y sencillamente, a lo mejor no literalmente... ¿Pero qué relación tiene eso con la economía? Bueno, a lo que iba es que más bien era la política. O sea, que esta política de derecha es justamente ir en contra del marxismo cultural o de la diversidad cultural. El marxismo cultural no existe. Por eso, o sea, ir en contra del marxismo cultural. O sea, la perspectiva de derecha es ir en contra del marxismo cultural, el cual es multicultural, el cual intenta unir a las naciones, el cual intenta combinarnos entre nosotros. Esta es la idea de su marxismo cultural. Y entonces ellos también por eso... sí es aislante. También por eso ellos no consideran el arte contemporáneo como válido, porque ellos están diciendo, bueno, nuestra posición occidentalista es una posición antropocentrista. Y si tú estás tratando de exponer como estas visiones diferentes como de representación, entonces estás siendo un marxista cultural.
O sea, ¿También? y lo ha dicho este niño Watson, o sea, lo ha dicho, sí, o sea, es que el marxismo cultural es lo que está haciendo. Y entonces esa es otra posición política, no tanto económica, pero sí muy política, de por qué el arte contemporáneo como que es rechazado, porque es justamente una visión diferente de la representación, ¿no? Exacto. Y Entonces, como pueden ver, hay muchas dimensiones en este asunto, es decir, o sea, nos gustaría poder decir, no me gustaría, me gusta como está, pero como para análisis, sería fácil decir de que el arte contemporáneo es por sí misma, es decir, o sea, que la caja de zapatos solo ocurrió, pero es el resultado de un estira y afloje político y económico, es decir, en el sentido político de luchar contra estas políticas autoritarias, política. Es que lo dije como 10 veces. Es ya luchar no contra estas... política. Política. Es luchar contra estas ideas autoritarias que como oprimían al artista, y entonces el artista se revela y crea estos objetos que dicen, dices que esto no es arte, entonces lo voy a hacer aún menos, aún más vulgar y aún con menos trabajo, por así decirlo. Déjame, sí, ya. ¿Cómo? Ajá. Es arte contemporáneo. Es arte contemporáneo. La destrucción. Se llama Crónica de un podcast ansioso. Ok. Y está esa dimensión política, y también está la dimensión política de que la derecha ha volteado y entonces ha tomado estos objetos y los ha convertido como en una figura de élite, es decir, o sea, es casi imposible ver un Rothko porque la mayoría están vendidos. Que eso era una cosa que iba a comentar, ¿sabes? Ajá. Que la neta es que por mucho que nosotros, digo, la verdad no conozco más que por habladas las posiciones de otros países acerca del arte, pero la verdad es que yo siento que México... ¡Deja mi silla! Bueno, que las posiciones, toma, rómpelo hasta que ya no puedas más. Que las posiciones, las políticas de alguna manera mexicanas en cuanto a arte son un poquito mejores, aunque obviamente estamos, o sea, por mucho que digan, y no voy a decir que uno de nuestros candidatos a presidente fue el que le quitó millones de pesos a la cultura. A la Secretaría de Cultura. Ajá, no voy a decir quién porque no pero, se trata de eso. Pues está en control del dinero, ¿no? Ajá. Entonces, a pesar de que nosotros todavía tenemos una necesidad muy grande en arte, porque no hay apoyos, porque todavía se considera que el arte es justamente por su poca posibilidad económica, se considera como un arte o como algo que tiene que ser subsidiado. Ajá, ¿no? O más que haya que subsidiado, como que es algo que no produce dinero automáticamente, entonces como no le da la importancia, no. Tanto que sea subsidiado o tanto que sea como privado, sigue siendo como algo que no produce dinero. Entonces, pero es que pues caemos en la falacia de que todo debería tener un valor. Es que ese es el punto, pero a lo que me refiero es que las políticas neoliberales de México y de las nuevas posiciones consideran que no es importante el arte porque justamente no produce dinero. Y prometimos que no nos íbamos a poner políticas. Entonces, pero a pesar de eso, la verdad es que hay una posición muchísimo más, creo que una posición como artistas mexicanos, la mayoría y sobre todo los de antes, no sé actualmente, pero antes así había una posición de que el arte debía ser para el pueblo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una cantidad de museos increíbles, la mayoría de los artistas mexicanos hicieron todo lo posible para que ese arte no se fuera a privatizar, y aún las posiciones privadas, algunas de las colecciones privadas están abiertas al público. Como la de Slim, que es el Museo Sumaya. Como la de Slim, o simple y sencillamente la de esta Dolores Olmedo, Dolores que también Olmedo. Es una colección privada, pero ha sido un esfuerzo. Ha sido un esfuerzo para mantenerlas públicas y mantenerlas baratos. O sea, en México los domingos, no sé en otros países si nos escuchan en otros países o en otros estados, pero en la Ciudad de México, y yo estoy segura de que en todos los estados, porque por lo menos todos los que están en el IMBA son así, o en arqueología son así, los domingos son gratis, o sea, puedes entrar gratuitamente, o son baratísimos. O sea, si eres estudiante, si eres maestro, si eres de la tercera edad, si eres menor de edad, son gratis o cuestan la mitad del precio. O sea, creo que lo más caro que he pagado un boleto de un museo del sistema público o semipúblico ha sido 25 o 30 pesos. Sí, ¿no?
O sea, ya es privado, sí es muchísimo más. Por eso hacía la ejemplo, comparación la de exposición Majo. de David Bowie fue como Sí. 125 pesos el boleto o algo así. Ajá. Nada más le estoy moviendo, no estoy rompiendo nada. Pero por ejemplo, las colecciones privadas o las colecciones... Bueno, más bien las colecciones privadas que están dentro de la institución o que están relacionadas con un subsidio, sí son muy baratas, ¿no? O sea, son gratuitas... O son gratuitas, o son muy baratas, o te dan como chances. Entonces, la verdad es que esto sí siento que esto es muy chido, porque sí tengo el conocimiento de algunas cosas que me han dicho. Estoy escuchándolo. No truena, pero no se rompe. Que los museos en otros lugares del mundo son carísimos. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos hay bien poquitos museos y nada más hay como en las ciudades grandes y es como de dinosaurios. O sea, no tienen sí, aparte mucha... de Nueva York y San Francisco, pero son cosmopolitas, ¿no? Ajá, así como en los pueblos no hay mucho. Y pues claro, México es el país con mayor cantidad de museos en el mundo. Sí, ¿no? Y aparte, digo, no en todos lugares. Es un buen esfuerzo por parte de México, pero pues México no es un consumidor de arte tan... No. ávido en el sentido de que... Y tampoco somos productores de arte tan fuertes. No, y entonces, fíjate que eso sí, que en México más. sí hay muchísimos museos, a excepción de esos lugares, ya sabes, como Guadalajara, que a pesar, y lo digo porque yo soy de Guadalajara, que son como tan de, el arte no, así, ¿no? Sino, aunque son como muy clasistas, o sea, sí tienen una posición muy clasista. Como Monterrey, pero incluso en Monterrey hay museos, o sea, LOL. En Guadalajara no hay muchos museos de arte. Porque no hay muchos artistas. Yo una vez fui a Chihuahua y recuerdo que el único museo que había era el de Pancho Villa. Y había nada más cosas de Pancho Villa y el coche en el que lo mataron y su máscara mortuoria y era como... Pero es histórico, ¿no? Sí, pero me cagan las máscaras mortuorias, se me hacen bueno. super creepy. Pero por ejemplo en Guanajuato está el Museo de Diego Rivera. En Durango, si no mal recuerdo, está un museo para los hermanos Revueltas. O sea, sí. Como que cada artista tiene sus propios museos en su zona. Oaxaca es un lugar de museos que por mucho que critiquen a Oaxaca, es que yo tengo sangre de todos lados, también soy de Oaxaca. Eres un licuado mexicano. Soy un licuado de mexicana, pero Pero pinche chile. Pero pues en Oaxaca no manches, hay unos museos y así, y en el pueblo, o sea, en los pueblitos, o sea, en Oaxaca hay pueblitos que son así muy chiquitos y que sin embargo tienen museos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo el Museo de San Pedro, me parece, no, ese es... Bueno, es un museo, Ocotlán, me acordé, que ahí hay dos museos, que es muy interesante porque está el museo que es propio de la colonia, o sea, como del lugar, así porque es colonial, y está un museo de Rodolfo Morales, que es un pintor oaxaqueño muy famoso. Entonces son lugares pequeños, ¿no? Entonces en la ciudad hay una cantidad, en la ciudad no solamente, en México hay una gran cantidad, y siento que eso a comparación de otros lugares como en el mundo, que son más caros y es un poquito más complicado como llegar a ellos, sí siento que es un poco más libre, y siento que eso en parte tiene que ver con nuestras políticas socialistas que hubo a mitad del siglo XX. Sí. México tuvo la oportunidad de tener este manejo muy laxo del arte, este manejo como muy libre que dejó a muchos artistas ser, y por eso México tiene una propuesta artística tan buena, ya no últimamente, pero pues no por nada éramos como la potencia cultural hace unos 50, 60 años. Y pues eso, política, economía y arte. ¿Conclusiones? Pues nada, ojalá, pues no sé, hay muchas cosas. Creo que mi conclusión es, como siempre, denle una oportunidad al arte contemporáneo. No es obligatorio que les guste, pero tampoco crean que porque es contemporáneo, porque no es ¿cómo se dice ese arte que es formal, bueno, que tiene formas humanas o formas reales? Sí, eso sí. O sea, no porque sea figurativo, no porque no sea arte figurativo no vale la pena, porque hay cosas muy interesantes, hay posiciones. A mí lo único que digo es que el arte tiene que transmitir la idea principal. Si no le está transmitiendo, como que se está perdiendo en algún punto, pero creo que es interesante darle la oportunidad de que lo veamos, ¿no? Y
ya como conclusión que me gustaría hablar en algún otro podcast, pero a lo mejor no ahorita, sobre, lean el artículo de El Universal, que el de las políticas culturales y los candidatos, sobre todo si viven en México. Sí. Sobre todo ahorita que estamos en periodo de elecciones. Búsquenlo, está padrísimo, está en internet, es la sección de confabulario del Universal. Léanlo, está muy bueno, y yo creo que en próximos podcasts haremos algo sobre eso. Sobre la elección. Sobre las políticas culturales de las elecciones. Okay. Y a lo mejor no nada más en México. Sí. Yo mi conclusión es, como pueden ver, es complicado como intentar ligar todos estos elementos, ligar el factor económico con el factor político y cómo estos dos han informado a artistas, porque como ya dije, es muy fácil pensar que estos artistas contemporáneos, Warhol o Cruz Villegas, artista, o Marina Abramovic, que existen en un espacio aislado, o Yoko Ono, pero no lo hacen, y ver cómo ellos rebotan la idea del lugar económico en donde están y político, o no lo hacen, como muchos que se han colgado. Pinche perro. Bueno, es interesante, y es una dimensión del arte que no podemos olvidar. O sea, pues como ya lo hemos dicho en otros podcasts, el arte tan purito y bonito que veíamos, que del renacentismo y todo ello, no es purito y bonito, es la respuesta a su sistema político, cultural, social, y pues el arte contemporáneo también lo es. Y no me refiero a un aspecto negativo de ya ven que es una manipulación judía, sino es una situación muy loca. Y yo digo, sería interesante aparte hablar de cómo ahora responde a una institucionalización capital, a diferencia de una institución imperial, algo así, ¿no? Religiosa. Ajá, sí, exacto. Está respondiendo a una institución capital en vez de instituciones religiosas o morales o imperiales. Entonces es una dimensión interesante, y yo creo que es algo que ustedes pueden usar como para intentar definir su lugar o definir su posición ante el arte moderno. No todo es bonito, no es bonito, no todo es interesante, no es interesante, es arte, no es arte, sino cómo este objeto figura en nuestra percepción del mundo en el que vivimos. Se supone que el arte siempre va a ser un espejo del mundo en el que vivimos, y el arte moderno, el arte contemporáneo, es simplemente eso, una manera de responder y de vivir con un sistema neoliberal semiderecha. Yo quisiera agregar una cosa, que en ese sentido, como ahorita que hablamos de la derecha y las políticas económicas, que no se elitice el arte, porque tenemos como esta idea de, es que si tú no sabes, porque también hay un elitismo de saber y no saber. Ajá. O sea, no, o sea, si a ti no te gusta, o a lo mejor sí te gusta, pero no tienes ni idea de arte, está chido. Es horrible que el hecho de que el arte sea carísimo, porque los libros de arte son caros, los libros de estética son caros y todo eso, pero si tienes la oportunidad, cómpratelo, tienes todo el derecho de hacerlo. No lo compras, o sea, hay bibliotecas, velo, tienes el derecho de verlo. O el PDF. Si está pirata, saca tus copias, me vale verga. Ajá, entonces, todos tenemos el derecho, no porque vivas en una colonia de la Ciudad de México, no porque vivas en el cerro o en un cerro de un lugar rural, no importa, todos tenemos derecho a expresar, a hacer una expresión artística, a saber de expresiones artísticas, y no porque ningún elitista pendejo venga a decirte así como de, es que tú no sabes lo que, no entiendes de qué significa, mándalo a la verga. Sí, mándenlo a la verga. Eso no es de lo que se trata. Sí, no, y eso elitiza el arte, lo hace de clase, y es horrible. O sea, todos tenemos derecho, y pues ya. Bueno. Eso es todo. Pues eso fue Popnography. Si quieren dejar cualquier protesta o queja, o quieren que deje de picar la silla, pueden dejarnos un comentario. Yo soy Enrique Orbán. Yo soy Ruth Pérez. Postdata, que se chinga el Festival de Cannes.